Hey, ¿qué más pues? Y bienvenidos a Café, el podcast de la Vaivén. Allí, ¿cómo estás? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Hoy vamos a conversar acerca de cuál es ese paso a paso que se sigue en el laboratorio para analizar una muestra de café. Bueno, muchos de nuestros proveedores nos preguntan qué hacen ustedes cuando evalúan las muestras de café que nos envían, y también nuestros clientes en Estados Unidos y Canadá también nos preguntan cómo les aseguramos la calidad del café que les estamos enviando tostado. Entonces les vamos a contar cuando nos llega esa muestra cuál es el paso a paso que hacemos en el laboratorio. Y este es un no negociable para quienes trabajamos en el negocio del café, seamos empresarios o emprendedores, deberíamos conocer precisamente cómo se hace el análisis de muestras, sea porque seamos clientes o porque seamos proveedores. Y si son proveedores, o sea, productores de café, pues tener muy en cuenta qué es lo que hacemos nosotros los que compramos café con esa muestra y cómo la analizamos. Y si son nuestros clientes, pues también exigir cuáles son esos análisis y cuál es ese aseguramiento de la calidad que hacemos previamente a que les llegue el café. Entonces, lo primero que hacemos es, cuando recibimos la muestra, pues evaluar que tenga la mayor información posible, que tenga la finca, que tenga el proceso, la variedad, la altura sobre el nivel del mar, obviamente el nombre del productor, que tenga la mayor cantidad de información posible, porque eso nos ayuda a tener unos registros y una trazabilidad muy detallada de cada uno de los cafés. Luego, ¿qué hacemos? Tomamos esa muestra, que puede estar en pergamino, puede estar en cereza seca, y la trillamos y hacemos la evaluación de la trilla y le hacemos la merma de trilla, que es la diferencia de el café ya en pergamino seco o en cereza seca y en almendra. Entonces sacamos esa merma de esa cereza seca o de ese cisco para determinar si es del 18%, del 19%, del 20% en el caso de un café lavado o honey, o si es un natural, pues estas mermas en trilla normalmente son más altas. Juanfe, tú mencionabas ahorita un tema de tener la mayor cantidad posible de información, y es que sí, las muestras al final del día empiezan a hablar por sí solas desde que llegan a nuestras oficinas, porque nos han llegado muestras literalmente mudas. Pues sí, es una muestra de café pergamino seco o si tiene algún proceso, pero no dice nada más. Entonces creo que la primera carta de presentación que debería tener una muestra es precisamente esa, la mayor cantidad de información que tú le puedas ofrecer a quien la va a evaluar. Y nosotros de hecho tenemos un formato que enviamos previamente para facilitar muchísimas veces. También nos dicen, bueno, pero ¿qué quisieran conocer? Entonces ya el formato realmente hace mucho más fácil las cosas para el caficultor cuando nos va a enviar la muestra. Entonces creo que ahí va un tip para quienes nos oyen y son también comercializadores o están en esta parte de evaluación de muestras, pues faciliten también el proceso, envíen ustedes su propio formato. Nosotros en el arte de comprar y vender café, de hecho, tenemos todos estos formatos para hacer el proceso mucho más amigable con todos. Y lo que mencionas da también como esa primera impresión que nosotros como clientes tenemos. Cuando nos llega una muestra bien presentada, con toda la información, con una presentación bonita, uno dice, bueno, este café ya puede ser muy bueno. Pero cuando nos llegan cafés sin nada de información, en bolsitas muy sencillas o mal empacados, ya uno dice, bueno, no está tan buena la presentación, y empezamos como a generar esa prevención con respecto a ese café. Aunque todo café es inocente hasta que se compruebe lo contrario, pues obviamente hacemos todo el proceso y en cada etapa lo vamos evaluando. Pero si esa presentación es adecuada, es agradable, es bonita, pues ya empieza a dar como una mejor percepción. Y es que la trazabilidad al final del día, ¿no? Uno lo que está esperando también es tener la mayor cantidad de información posible
desde finca hasta cuando ya se va a comercializar, y de hecho después de que esos formatos se alimentan con lo que nos dicen los caficultores, que es la muestra de café, se siguen alimentando precisamente con lo que mencionabas de la merma en trilla, y qué qué otros factores seguimos evaluando que va complementando lo que al final se convierte en un informe de ese café que llega a nuestras manos. El siguiente paso es analizar el tamaño de ese café que nos llegó. Esa almendra que obtenemos de la trilla la ponemos en un monitor de muestras y seleccionamos el café en las diferentes mallas. Entonces, cuánto café queda en la malla 18, cuánto en la 17, y esos dos nos dan el supremo de esa muestra. Luego la malla 16, y la suma de esos tres nos da el extra, que es como se denominan esas tres mallas. Luego cuánto café quedó en la malla 15, y ahí tenemos la preparación europea, que es la suma de la 15 hacia arriba, y luego cuánto quedó en la 14, y ahí tenemos el UGQ, y ya luego las mallas 13, 12 y inferiores, pues ya ahí determinamos si las pasamos como subproductos o pasillas, o si tenemos una tolerancia con esas mallas 13 y 12. Y ahí ya tenemos la preparación de ese café, que nos va a dar una visión si ese café nos va a servir como un supremo, como un extra, como una Europa, como un UGQ, y nos damos una visión de cuál puede ser el mercado potencial de este café. O sea que el café ya empieza a conversar con nosotros, a decirnos qué potencial tiene en el tema de comercializarse, porque no es lo mismo encontrar un café, bueno, y también la cantidad, súper importante también en el formato al principio, que nos cuenten la cantidad de café que tienen disponible de esa muestra que llega a nosotros, porque ahí empezamos a mirar todos los elementos que tú acabas de mencionar que se evalúan, y buscarle también un comprador a ese café. Y ahora que hablas del tamaño, también hay que definir, antes de pasar el café al monitor, cuánta almendra se va a analizar. Porque si estamos en Colombia y lo vamos a exportar, pues debemos utilizar la norma de Alma Café, que son 500 gramos de almendra. O si vamos a utilizar el método de evaluación estándar de la SCA, pues debemos evaluar 350 gramos de almendra para hablar el mismo lenguaje de nuestros clientes. Esto es fundamental para que todos los que estemos en la cadena y tengamos contacto con ese café estemos hablando el mismo idioma. Así es. Bueno, Juanfe, y ahora sigue densidad y humedad. ¿A qué hacemos referencia con esto? Bueno, entonces es vital que este café tenga una humedad que esté entre el 10 y el 12%, y va a depender también de la negociación que estemos haciendo y para lo que necesitemos este café. Normalmente cuando el café va para destinos muy alejados, lo ideal es tener humedades de máximo el 11%. O si tenemos un café que vamos a tostar en el mercado local, pues podemos ser un poco más laxos y podemos tener cafés cercanos al 12%. Pero ya un café que esté sobre el 12% o que esté por debajo del 9%, pues ya son cafés que empiezan a dar como esas alarmas de que hay un problema en el secado en finca. Entonces es esa evaluación la que hacemos, porque esto nos va a definir el tiempo de almacenaje y el tiempo que podemos tener ese café con las características adecuadas de perfil de taza. Y también le medimos la densidad, que la densidad es un parámetro que nos va a decir qué tan nutrido o qué tan bien desarrollado en su interior está ese grano. Cuando tenemos un café de una variedad como Caturra, como Borbón, como Castillo, y la densidad está por debajo de los 700 gramos por litro, también se prende una alarma para ver qué está pasando fisiológicamente con esos árboles. Y también cuando lo probamos, pues hay una correlación de cuando estas variedades que normalmente tienen
el potencial para generar granos mucho más densos, pues notamos una taza un poco más cansada, con unas características más apagadas que cuando tenemos cafés con mayores densidades, y por eso es que tenemos en cuenta esta medida en la evaluación. Y ahí ya se va formando el informe, vamos como por un 70% de lo que se requiere y los pasos que se siguen en el laboratorio, y lo importante de conocer que cada muestra nos está diciendo qué vamos a encontrar en cierta cantidad de café, que también es otro tema muy importante a tocar, y que no porque te hayan evaluado el café, no sé, ahorita una muestra que entregues en enero va a ser exactamente el café que te vas a encontrar en septiembre, octubre, porque no lo es. Entonces también hemos encontrado eso en el mercado, que nos dicen, ah, bueno, a mí me hicieron esta evaluación del perfil de taza hace 2 años, pero hace 2 años no, definitivamente no es el mismo café que te vas a encontrar ahorita en tu finca. Entonces creo que también es un bonito llamado de atención para que estemos como súper pendientes de estar evaluando nuestros cafés de esta forma en que nos estás contando. Y este análisis que hacemos es una fotografía de esa muestra, y por eso siempre les hacemos una claridad. La muestra que nos envíen, que sea una muestra representativa del lote que están ofreciendo, porque hemos encontrado muchos proveedores que escogen la muestra, y cuando nosotros analizamos la muestra, esa muestra está perfecta, y cuando ya nos llega todo el lote vemos que la realidad era diferente, y ahí empieza una serie de problemas en la negociación que es mejor que no sucedan, porque eso va minando la confianza, y es mejor hacer un muestreo muy juicioso de todo el lote que se va a negociar o que se va a ofrecer, y de ahí sacar la muestra. Bueno, ¿y qué otro paso continúa en este análisis que estamos en el laboratorio? Ya tenemos la muestra, ya sabemos cuáles son los tamaños y las preparaciones que podemos tener con este café, y ahora lo que se hace es el análisis de la norma, que es definir cuántos defectos del primer grupo, cuántos defectos del segundo grupo, y determinar cuánta almendra sana se puede obtener de ese café. Y ahí se sacan todos los granos que estén negros, que estén vinagres, que tengan hongos, que estén partidos, que estén brocados o picados por insectos, si hay conchas también, sacarlas, todos los defectos que existen en el café se van seleccionando, y solo se deja el café que tenga las óptimas condiciones para ser tostados, y ahí determinamos la norma. Perfecto, Juanfe, y ahí ya tenemos norma, tenemos preparación, y al final, ¿esto en qué traduce? En dinero, que creo que también es otro mensaje que queremos dar con este tipo de análisis que se hace en laboratorio, porque al final va a depender muchísimo de la negociación que hayamos hecho, y si nos castigan o antes nos premian precisamente por esta muestra que estemos entregando. Cada uno de los pasos puede ir sumando o puede ir restando en la negociación o en el precio que se puso inicialmente en el contrato. Entonces, si eres un productor de café, tienes que conocer al detalle cada uno de estos pasos que estamos diciendo si quieres avanzar y quieres tener mejores precios, porque en la medida que conozcas tu cliente, qué es lo que necesita y qué es lo que está buscando, pues puedes desde la finca ir diseñando esos productos que te van a pagar mucho mejor. Y así es como empezamos a tener una mejor comunicación entre proveedores y clientes. Igual nosotros con nuestros clientes de café tostado, cuando nos lo piden, pues les decimos toda la trazabilidad y todo lo que le hemos analizado a los cafés que compramos para proveer ese café tostado. Así es, Juanfe, es que de hecho cosas tan básicas como saber sacar el factor, sería súper interesante que la mayoría de los caficultores pudieran llegar cuando negocian su café a decir, bueno, traigo X cantidad de café, X cantidad de kilos de café, y es factor 90, está factor 87, está factor 92, y que ya lleguen con poder de negociación,
no que lleguen a que les digan, ah, es que el café de ustedes es factor 90 o es factor 94, porque realmente creo que ahí se pierde muchísimo el poder de negociación que pueda tener un caficultor. Que ese es el siguiente paso que sigue en la evaluación. Ya cuando tenemos la almendra sana, lo que se calcula es precisamente el factor. Que el factor es simplemente cuánto café pergamino seco necesito para obtener 70 kilos de almendra sana. Entonces es una fórmula muy sencilla que hace esa relación. Entonces cuando Naji mencionaba el factor 88, ¿qué significa? Que de 88 kilos de café pergamino seco se obtienen 70 kilos de café en almendra sana. O si tenemos un factor 90, es que de 90 kilos de café pergamino seco se obtienen 70 kilos de almendra sana. Entonces, entre mayor sea el factor, es de menor calidad el café, porque tiene más mermas, tiene más defectos, y entre menor sea el factor, pues de mejor calidad va a ser ese café, va a rendir mucho más, porque se necesita menos pergamino seco para obtener los mismos 70 kilos de almendra sana. Y pueden tener más bonificaciones, entonces por eso la importancia también, insisto, en conocer y poder calcular ese factor previo a llegar a comercializar el café. Yo sé que suena a veces como un sueño, pero en verdad es, al final se traduce en dinero, se traduce en que las empresas cafeteras, en que las unidades de negocio que tenemos en finca realmente puedan ser prósperas. Entonces, bueno, ahí ya conocen qué es el factor. Y el siguiente paso es ya la evaluación sensorial, porque muchas veces cuando estamos negociando un café, nos dicen, ah, no, pero es que mi café es muy rico, tiene un sabor muy agradable, es el mejor café del mundo en taza porque yo lo he probado. Y puede ser verdad, pero miren todo lo que tiene que pasar antes, todos los filtros que va pasando ese café para determinar si es el café que necesitamos o no. Y al final lo que evaluamos es ya ese café tostado, porque antes de probarlo le evaluamos cuántos Quaker o cuántos granos no se caramelizaron o no tuvieron el desarrollo adecuado en el tueste porque no tenían la cantidad de azúcares necesarios y quedan más claros que los demás granos, y eso también se empieza a evaluar y son alertas que aparecen en ese café tostado, que según las K, en una muestra de 100 gramos, pues no puede haber un grano Quaker, que es muy exigente esta norma para determinar si el café es especial o no. Entonces miren que sin haberlo probado, si tiene un granito de estos inmaduros o que no tienen los suficientes azúcares para tener esa caramelización en el tueste, ya se empieza a castigar. Y finalmente ya lo probamos y determinamos según el perfil de taza cuáles son esas características sensoriales que tiene ese café. Juanfe, buenísimo. Acá ya hicimos un recuento de todo lo que vamos haciendo en el laboratorio, cuál es ese informe que al final del día conseguimos con una muestra de café para poderla comercializar de la mejor manera. Entonces esperamos que este capítulo les ayude a elevar sus habilidades, les ayude a acelerar los resultados de su empresa cafetera y... Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio. Si les gustó, compártanlo. Si tienen preguntas, ahí están abiertas todas nuestras redes sociales para que hagan sus comentarios, sus preguntas. Si quieren que tratemos un tema en particular, lo pueden dejar ahí. Y bueno, que tengan un feliz día y por supuesto muy felices cafés. Chao.